El Ministerio de Prédica presenta en radioelsalvadordelmundo.com Sentados en un Café con Jesús. Prepara tu corazón para escuchar junto a los predicadores lo que el Señor tiene preparado para ti. Bienvenidos a tu programa de Sentados en un Café con Jesús. Hoy nos acompaña Carlos Villatoro del Grupo Nazaret. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda nuestra audiencia, que es un placer volver a estar acá en el staff, solo que ahora de este lado, para conocer más de la palabra, y estoy muy emocionado por este servicio. Bienvenido. También tenemos como invitado especial a nuestro hermano predicador Napoleón Pineda, del Grupo El Salvador del Mundo Familiar. ¿Cómo estás, Napoleón? ¿Cómo te sientes en este programa? Muy bien, bendecido de estar aquí acompañándolos, a ti, Helen, Carlos, y a toda la comunidad y que nos está sintonizando. Va a ser de mucha bendición poder platicar y compartir con todos ustedes. Pues antes de desarrollar lo que es este programa, vamos a entregarle el servicio al Señor. Carlos, ¿nos ayudas con la oración, por favor? Con mucho gusto. Nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, Dios Padre Celestial, Dios Espíritu Santo, gracias por este día, gracias por permitirnos estar acá y tener el don de la vida. Te pedimos, Señor, por nuestro hermano Napoleón, que puedas poner, Señor, esas palabras certeras de este mensaje tan hermoso que tú has preparado y que él ha dicho sí para poderlo compartir. Te agradecemos, Señor, por permitirnos estar aquí, por compartir este mensaje, por podernos llenar de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que ese mensaje llegue hasta donde tú quieres que llegue. Que toque ese corazón de ese hermano, de esa hermana que estaba necesitando esta palabra de aliento, para que puedas tocar su corazón, tocar su vida y que pueda ver las maravillas que tú tienes preparadas para ellos. En el nombre de Jesús oramos hoy en ese día. Amén. 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 Qué alegría, Napoleón, que el Señor te haya enviado a este programa. Sabemos de que es Él quien se encarga, quien escoge, quien elige, y así como también el mensaje que lleva, porque sabe las necesidades de cada uno de nosotros y del pueblo que nos escucha. Pero nos gustaría que nuestra audiencia sepa quién es Napoleón Pineda. Bueno, como tú lo dices, mi nombre es Napoleón Pineda. Tengo 48 años de edad. A 10 años de haber conocido al Señor, de haberlo aceptado. Y básicamente, pues, 9 de estarle sirviendo en un par de brazos de misericordia y ahora sirviéndole en prédica. ¿Y de prédica cuánto tiempo tienes? ¿Cómo fue que llegó a tu corazón el deseo de servirle al Señor en este maravilloso ministerio? Desde que hice mi retiro de conversión, que fue en marzo del 2013, tanto fue el amor que sentí del Señor en mi retiro que lo primero que le dije era que le quería servir, que era la forma de agradecerle a Él. Y creo que mes y medio, bueno, mi esposa también hizo el retiro un mes después. Y al mes y medio, 2 meses de estar ya congregándome, empecé a ir a la escuela de servidores. Me inscribí y es así como al año siguiente prácticamente ya estaba comprometido para servirle. Y un hermano que ha sido muy especial en mi vida me invitaba a que me fuera a prédica. Y estaba totalmente claro que me iba a meter a prédica desde el 2014. Pero por diferentes situaciones de ese retiro de compromiso, en ese momento el Señor me cambió y me llevó para otro ministerio. Y ahí estuve sirviéndole alrededor de 6, 7 años. Pero siempre tenía esa espinita de estar en prédica. Y es así como a raíz de una serie de situaciones, de llamados del Señor, nosotros en el grupo entramos en la lectura de un libro
que es a base de San José de Loyola, creo que es. Y el Señor A imitación de Cristo. me empezó a hablar mucho en la parte de prédica. Y cada vez los mensajes eran más. Yo, Señor, no puedo. Y Él me empezaba a hablar con las citas. Y acepté estar en prédica. Todavía estando en prédica, yo le decía al Señor, yo voy a estar aquí porque tú me has mandado, pero también si no quedo, no hay problema. No hay problema. Sigo en el ministerio en el que he estado sirviendo, y así llegamos al segundo año. Por misericordia de Él, logramos pasar la parte práctica, y es así como a finales del 2020, que fue para la pandemia, nos logramos graduar. Y ahí hemos estado, aunque no hemos estado directamente en un servicio activo de prédica. Sí, el Señor este año nos dio la oportunidad de poder predicar, y estamos pues listos para seguir predicando, llevando su mensaje. Excelente, mi hermano. Qué bendición escuchar sobre todo pues este camino, llevar pues cómo el Señor ha ido tocando su corazón. Y bueno, aprovechando de que este año ha sido el buen año para comenzar a predicar, ¿qué más podría contarnos Napoleón sobre, por ejemplo, qué vamos a estar platicando ese día? Fíjense que esta prédica, el tema es deja que Jesús te tome y te cargue. Es una prédica que el Señor nos la regaló desde el 2020, que comenzamos el práctico, el año práctico. Y fue prácticamente la última prédica que preparamos en el taller. Y a lo largo de estos 2 años y medio, el Señor siempre me venía cambiando la prédica, porque esa es el detalle de amor, ¿verdad? Y empezó a trabajar desde esa época, y era en función porque el Señor me había dado un testimonio en el retiro. Pero ese mensaje tan bonito, ¿verdad?, que tú traes sobre lo que es la profecía, porque prácticamente veo que ahí lo estás como enfocando. ¿Cómo llegó a tu corazón esa cita? ¿O qué llegó primero, el mensaje o la cita? Porque el Señor es quien nos habla, quien nos dirige a través de su Santo Espíritu, a nosotros los predicadores, porque en nuestra comunidad pues los temas son como revelados por el Señor, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, y así en cualquier momento llegan a nuestra mente. ¿Cómo llegó en tu caso? ¿Qué llegó primero, la cita, el mensaje? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Fue básicamente, o sea, el mensaje era, bueno, le voy a compartir la cita primero. ¿Y si no la puedes leer? Por favor. Dice, la cita está en San Mateo 8, 16, 17. Y nos dice el Señor: al anochecer llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas, y con una orden expulsó a los espíritus malos y también sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías cuando dijo: Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor trabajando o preparando, bueno, lo que llegó primero fue el testimonio, pero el testimonio que el Señor me había dado en ese momento no es el que compartimos en la prédica. Era otro, era un testimonio de sanación, de una liberación de alguna adicción. Pero al trabajar, la prédica me cambió el testimonio. Ahora bien, ¿cómo llegó la cita? No recuerdo exactamente, pero siempre nos decían eso en el taller, en la escuela de predicadores.
que apuntáramos una cita, que el Señor de repente en un mensaje nos iba a llegar la cita. Y definitivamente varias de las citas que de algunas prédicas llegaron así en un mensaje, en una cadena de oración, ponían una cita y tal vez ya tenía más o menos armado el testimonio, el Señor me lo había puesto y ahí llegaba la cita. Y esta, si no me equivoco, llegó leyendo su palabra. Leyendo su palabra, pero también había en su momento a la hora de preparar la prédica, tenía otro rumbo la prédica. Entonces tenía otro rumbo porque cuando hablamos de las enfermedades, profundizando un poco en las enfermedades, en ese momento el Señor me mostraba que debía hablar de las enfermedades del alma. Ajá. Entonces, y leyendo y preparando, me había enfocado el Señor a hacerlo en base a algunos pecados. Entonces, de esa forma fue como el Señor empezamos a trabajar la prédica, pero en su momento, pues nos cambió las enfermedades del alma a las enfermedades físicas, ¿verdad? Porque cuando estábamos preparando la prédica, fue que vino lo del COVID. Entonces había mucha incertidumbre, que las vacunas, en ese momento no habían vacunas todavía. Entonces entraba también la parte de las debilidades, que de lo que hablamos en la prédica, por ejemplo, la desconfianza. Entonces ahí fuimos cambiando, el Señor nos fue cambiando la prédica y hablando con mi pastor, que también es predicador, siempre me fue moldeando por dónde irnos con la prédica. Fíjate que yo siempre le doy gracias a Dios cuando me llaman a este servicio, ¿verdad? Porque es una manera de alimentarnos. Porque oímos pues la prédica que les da a nuestros hermanos predicadores invitados. Nosotros la oímos también previamente para poder tener esta conversación, ¿verdad? Y que nuestros hermanos que nos escuchan o que nos ven también llegue ese mensaje a su corazón y a nosotros nos alimenta como no tienes una idea, al menos en mi caso. Y oyendo la prédica tuya, sabemos por lo que nos estás explicando que Dios tiene un tiempo perfecto, ¿verdad? Y ese era el tiempo perfecto en el cual tu mensaje quería que saliera a la luz, que otros lo escucharan, que otros lo atesoraran y lo hicieran vida. Y de hecho en mí ha hecho vida, porque me di cuenta de cuántas debilidades uno tiene, ¿no? Y tú hablas de muchas debilidades que nosotros como humanos y cristianos tenemos. ¿Podrías ampliarnos sobre esas debilidades? Sí, primero, yo en su momento queríamos profundizar, en primer lugar, en esa prédica queríamos profundizar, ya cuando el Señor nos había revelado la parte de que íbamos a hablar de las enfermedades físicas, profundizar más en eso. Pero en su momento empezamos a trabajar la parte de la debilidad como tal, y empezamos a recopilar la información y empezar a ver situaciones tan comunes en el día a día. Tan comunes en el día a día que muchas veces no nos permiten avanzar. El hablar, por ejemplo, de no ser puntual a la hora de llegar, por ejemplo, a llevar a los niños al colegio. O de no ser puntual en el trabajo. El servicio. En los servicios en la comunidad. En el servicio en la comunidad. O sea, era tan en ese momento tan revelador. Y yo me ponía, con estas primeras debilidades, me ponía que teníamos la ley del cuarto, decía. Pero se vienen haciendo tan comunes en el día a día. Pero decía, no, pero esto no es tanto conmigo. Pero cuando empezábamos a ver más debilidades, por ejemplo, hablamos de la impaciencia. Dije, yo soy impaciente hasta el extremo, ¿verdad?
Y no parece, fíjate, te ves bien tranquilo. Bien tranquilo. Y empezó a mostrarnos el Señor debilidades como la envidia, ¿sí? A mostrarnos debilidades como la desconfianza, el resentimiento, pero me mostraba en su momento que el resentimiento no era necesariamente el no, o sea, ¿por qué se podía generar el resentimiento? No necesariamente era no por no perdonar, sino porque a veces esperábamos cosas de otras personas que no llegaban, y entonces ahí se generaba el resentimiento no por lo que nos hubieran hecho, sino porque quizás a veces no había llegado una disculpa. Por la expectativa que muchas veces se puede crear, pero desesperarte que a veces. Entonces de ahí, de repente hablar de la necedad o la tosudez, que uno lo pasa desapercibido cuando uno no quiere aceptar que se ha equivocado, también era otra debilidad que el Señor me mostraba que debíamos platicar, y el egoísmo que es tan común, y el egoísmo enfocado desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Y así fuimos viendo esa parte de las debilidades, como revelándolas en el Señor, y ya fuimos dándole un rumbo diferente a la prédica, y enfocarnos a trabajar. En su momento yo creía que y decía al Señor, pero es que creo que esta prédica debería ser enfocada en dos partes. Una parte, hablar solo de debilidades, se podía dar una prédica, y de las enfermedades, de la forma como llegar al Señor, se puede hacer otra prédica. Entonces estaba en ese dilema cuando hablaba con mi pastor, no, tenés que tocar los dos temas, y el detalle era que en esos momentos todavía, como la mayoría eran virtuales o con las semipresenciales que se hacían eran cortas, le daban 25 minutos a uno, ¿verdad? Entonces todo eso fue, bueno, no es el momento y no estoy preparado, pero al final, Señor, era, como tú lo dices, Helen, y llegar hasta este año, y bueno, estar aquí también es una bendición, estar hablando de este tema que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Excelente, Napoleón. Quizás dando una antesala para poder seguir conversando sobre esta prédica, sobre este mensaje. Tal vez pensar para los hermanos que nos están escuchando, por ejemplo, muchas veces estas enfermedades o estas debilidades del alma pueden pasar desapercibidas. No sé, tal vez más adelante puedes comentarnos un poco de cómo poderlas encontrar de una manera más efectiva, cómo el Señor te habló a ti para poder encontrar esas enfermedades. Porque a veces por el creer el yo soy así, o así es la cultura, o así es la gente, a veces los damos por sentados por lo tan cotidianos que son, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir conversando sobre ese tema. Vamos a dar paso a nuestra primera pausa para poder escuchar esta alabanza acorde con el tema, para que sigamos meditando este mensaje, no solamente acá en mesa, sino que también todos ustedes desde donde nos estén escuchando y viendo. Sé que tú estás aquí, que no me abandonas, que tu mirada está puesta en mí. Sé que tu mano me sostiene, eres tú quien me alimenta y sacia mi sed. Pero yo quiero más, Señor. pero yo quiero más. Muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria.
estás aquí, que no me abandonas, que tu mirada está puesta en mí. Sé que tu mano me sostiene, eres tú quien me alimenta y sacia mi sed. Pero yo quiero más, de ti, Señor. pero yo quiero más. Muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Te quiero ver, Te quiero ver. muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Te quiero ver. En el libro del Éxodo, capítulo 33, versículo 18, Moisés suplicó a Yahvé: por favor, déjame ver tu gloria. Oh, Y él le contestó: toda mi bondad va a pasar delante de ti, y yo mismo pronunciaré ante ti el nombre de Yahvé. Muéstrame tu gloria, llévalos a ti, Señor. muéstrame tu gloria, Llévalos a tu bondad y amor. muéstrame tu gloria. Queremos más de ti, Señor. Te quiero ver, Te quiero ver. muéstrame tu gloria, Derrama tu bendición. muéstrame tu gloria, Derrama tu poder, Señor. muéstrame tu gloria. Sé que eres lo mejor. Te quiero Queremos más de ti, Señor. Si tu rostro no nos acompaña, oh Dios, no nos hagas salir de aquí. Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Regresamos a este programa Sentados en un Café con Jesús. Nos acompaña Napoleón. Antes de pasar a la alabanza que nos restablece, que nos fortalece por medio pues de la música y escuchar ese mensaje de manera distinta que el Señor pues tiene dispuestas para nosotros para que pueda llegar de la mejor manera, conversábamos, Napoleón, sobre estas debilidades que pueden surgir por los hábitos, por las cosas como crecemos, nos hacemos. Sin embargo, Napoleón, todas estas debilidades que van surgiendo, pues tienen consecuencias. ¿Qué efecto tiene el vivir o querer ordenar nuestra vida bajo esos impulsos? Sí, es bien importante, como les comentaba, verlas en nuestro día a día, en nuestro diario vivir. ¿Qué impacto, por ejemplo, meditábamos más? Por ejemplo, hablábamos del resentimiento. Y es el problema del resentimiento es que nos aleja de nuestros seres queridos o de la gente que nos rodea, ¿verdad? Y perdón que te interrumpa, porque tú también hablabas del resentimiento no como lo conocemos por falta de perdón, sino que, y eso es bien importante,
porque casi siempre lo vemos como por falta de perdón, pero tú lo enfocabas el resentimiento como esa expectativa que tenemos hay veces de los demás y que no resulta en nuestra vida. ¿Cómo fue? ¿Cómo es que tú lo vistes, ese resentimiento? Es que a veces uno, creo, se genera expectativas, quizás entre esa parte de la buenitis, ¿no? Que uno cree que es bueno, y en esa situación espera que la demás gente lo sea con uno. Le reconozca. Que le reconozca, ¿verdad? Y cuando no llega, entonces empieza a generar, y porque es parte del testimonio, me empezó a alejar de alguna gente. Y lo otro era cuando me sentía, quizás me lo ponía el Señor de esa forma, cuando uno cree que merece una disculpa y esa disculpa no llega, entonces ahí se genera esa parte de no tener, de generar un resentimiento, y es abrir heridas nuevamente, ¿verdad? Me mostraba esa parte, la parte de la desconfianza. Como les digo, parte de la desconfianza, el problema es que dañamos muchas veces a la gente que nos rodea porque decimos cosas o improperios que no debemos decir antes de que nos hieran a nosotros, ¿verdad? Entonces, de esa forma me mostraba que la desconfianza es parte fundamental de las debilidades y de los frutos que uno llega a cosechar. Hablábamos también, por ejemplo, de la envidia, pero era algo que en su momento no lo pude tocar en la prédica, que muchas veces no podemos ser alegres porque estamos pensando que hay cosas que no tenemos y que se las vemos a otros, pero no nos damos cuenta de las bendiciones que el Señor nos regala. Sí. Y en su momento, preparándola, me ponía un ejemplo y me decía, mira, hay veces que vemos lo que nuestros compañeros en el trabajo tienen, y posiblemente tenemos el mismo salario, las mismas prestaciones, pero él tiene otro tipo de comodidades. Y me decía el Señor en su momento, pero es que mira, ellos no tienen hijos. Y si tienen esa posibilidad de hacerlo, y mira tú cuántos hijos tienes, qué bendición más. Qué bendecido estás con hijos. Entonces me lo mostraba de esa forma. Me mostraba lo del egoísmo, por ejemplo, pero el egoísmo me lo mostraba a otro nivel, que es el pensar en nuestro propio bienestar, pero me lo ponía desde el punto de vista en el trabajo. Tengo algún personal a cargo y muchas veces pasamos desapercibido porque pensamos en nuestro propio interés cuando hablamos, por ejemplo, de nuestros honorarios, pero no sabemos cómo está el que está abajo. Y me lo mostraba también a nivel de las personas que puedan tener algún pequeño emprendedurismo, que tal vez les estaba yendo bien, pero se limitaban en su momento o tal vez porque no se les revelaba el poderles pagar más tal vez a esta gente. Así que también era un nivel de egoísmo porque también estamos confiando en la providencia del Señor. Entonces de esa forma fuimos trabajando las debilidades en la prédica. Pero lo otro importante es que está muy determinado algunas debilidades como la impuntualidad, la irresponsabilidad, con la fuerza de voluntad. De hecho, las debilidades son situaciones que uno no destaca y que muchas veces lo estancan. Por no tener, por ejemplo, habían otras, la cobardía y la dependencia. ¿Cuántas personas por una adicción no se atreven a dar el paso, a decir voy a dejarlo, y se creen dependientes de esa adicción? Y lo mirábamos desde el punto de vista que mucha gente, o gente que trabaja, no se ha podido superar porque tiene una adicción, un vicio, por decirlo, ¿verdad?
o por la irresponsabilidad o la impuntualidad, aunque les va muy bien, pero no pudieron superarse por esa parte, o perdieron trabajo, perdieron familias. Y las dependencias, como tú decías también. Entonces esa parte la mirábamos desde ese punto, nos la revelaba el Señor. Y ahí trabajamos la parte de las enfermedades. Trabajábamos la parte de las enfermedades en ese momento, que también eran situaciones que muchas veces nosotros ya no podemos. Con las debilidades no podemos cargar con ellas porque muchas veces ni las reconocemos. Es lo más Habitual. habitual y que afecta nuestro desarrollo, nuestra vida alegre y nuestra vida feliz que Cristo quiere, ¿verdad? Entonces, y de ahí pues la parte de las enfermedades que nos enfocamos a trabajar con el Señor en la parte física. Cuando preparábamos la prédica, al hacer toda la ambientación de la prédica, mirábamos todo el entorno sobre el que Jesús haya comenzado, porque Jesús haya comenzado su vida pública. Y en ese momento, cuando Él comienza su vida pública, lo hace en función de creyentes en Dios y paganos, porque Él comenzó Para todos. para todos. Entonces, El mensaje es para todos. entonces, cuando Jesús viene de su primer sermón, ahí empiezan los primeros 10 milagros, más o menos, están hablados después del primer sermón. Y básicamente muchos eran de sanación. Entonces ahí, ya leyendo y preparando, hablábamos ahí se habla de la sanación del leproso, se habla de la sanación del criado del capitán, de la suegra de Pedro, de la mujer con flujo de sangre, cuando Jesús le devuelve la vida a la hija de Jairo, o cuando para la tormenta. Entonces, allá hay liberación, pero también hay sanación de algunas enfermedades, y eso es lo que trabajábamos en la prédica, que el Señor nos hacía ver que debíamos enfocarnos a trabajar esa parte de las enfermedades. Y en este caso, Napoleón, ¿cómo podemos trabajar y profundizar ese sentimiento cuando se está sobrellevando una enfermedad? Porque, por ejemplo, imagino que con este mensaje, varios de los hermanos que nos están escuchando en este momento, cuando hablamos de las debilidades, empezó a reconocer, hey, quizás sí, quizás no. Pero en cambio con las enfermedades es algo que no se puede pasar por alto. Es algo que se siente, porque así como hace un momento se mencionaba, muchas veces los efectos de las debilidades pueden afectar de manera negativa nuestra vida. La salud también. Pero las enfermedades, que definitivamente no podemos obviar un dolor, no podemos obviar, por ejemplo, la ansiedad por un diagnóstico bien crítico como una enfermedad terminal o una enfermedad crónica que implica un montón de tratamientos. En este caso, para nuestros hermanos que nos están escuchando y que están pasando por esa situación, ¿cómo podemos abordarlo directamente? ¿Cómo podemos pasarlo? Porque el mensaje nos dice que dejemos que Jesús nos tome y nos cargue. ¿Cómo poder pasar ese reconocimiento de esa experiencia de sufrimiento? Sí, preparándola, como les comentaba, me recuerdo que el primer cuestionamiento que llegó fue: Señor, pero ¿cómo le vamos a hablar a alguien que quizás tiene un cáncer terminal? Y leyendo y bueno, ahí en la soledad muchas veces esperando que el Señor hable, y viendo la actitud, el Señor me decía: vas a hablar de la actitud que deben tener mis hijos para conmigo, para con Jesús, y lo demás va a venir por añadidura. Amén. Y entonces, profundizando el mensaje, mirábamos, por ejemplo, cómo el leproso llegó a Jesús. Y el leproso, cuando Jesús viene caminando, se postra y le dice a Jesús lo mira. Y ahí tuvo la atención de Jesús. Y Jesús le dice, creo que Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y le dice el leproso: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dice: quiero, queda limpio. Entonces ahí se da esa parte donde está en la cita, ¿verdad? Y con una orden expulsó demonios y sanó enfermos.
Entonces, la orden de Jesús en ese momento era: quiero, queda limpio. Entonces, es la forma de llegar al Señor, de cómo buscarlo directamente, o como lo hacía, por ejemplo, lo hizo el capitán. El capitán llegó a interceder por su criado, o como lo hizo con la suegra de Pedro, que directamente Jesús llega, no sabía que estaba enferma, llegaron creo que a visitarla, a cenar quizás, y Se encontró que estaba enferma. Y el Señor la sanó. Entonces, viéndolo así, Jesús actúa de diferentes formas. Y la petición de uno para con Jesús puede ser directamente uno pidiéndole a Él, pidiendo la intercesión. Por eso es que la oración de intercesión tiene mucho poder. Y espontáneamente Jesús puede sanar a alguien, tal vez sin que uno a veces se lo pida, pero es el entorno de la persona. Lo que la persona puede apreciar, un familiar, algunas veces algún no creyente, ¿no? Entonces la forma de abordar las enfermedades era esa, y lo otro importante era que muchas veces no nos creemos dignos de un favor de esos del Señor. Porque muchas veces estamos estancados, aunque hemos aceptado a Jesús, no nos creemos merecedores. Y ahí es donde a veces entran las debilidades. Porque caemos en muchas debilidades que cuando recapacitamos decimos: la regué. O caemos por una debilidad en un pecado y creemos que el Señor, aún en la condición de enfermedad que estamos, no nos puede sanar. Pero ahí es donde entra la fe. Pero mira qué lindo esta revelación, porque eso es bien cierto. Fíjate que hay veces creemos de que Dios a nosotros no nos escucha. Sí, porque estamos en pecado o porque nuestras debilidades nos han llevado hacia esos pecados, ¿verdad? Y creemos de que el hermano que va a misa a todos los domingos, que misa diaria, o que va a todos sus compromisos, si tiene compromisos de grupo, a esa persona sí lo escucha. Y según el mensaje que Dios te reveló a ti, no, el Señor es misericordioso y no importa cómo esté la persona, ¿verdad? Eso fue lo que te reveló, ¿verdad? No importa, Él sí quiere. Él sí quiere. Pero tenés que pedírselo. Tenemos que pedírselo y tener fe y creer como creyó el capitán romano. La fe. La fe, entonces ahí entra la fe. La fe ciega como la tuvo Abraham o Moisés. Entonces debemos al Señor, primero debemos tener fe en Jesús. Debemos tener fe en Jesús, en que Él nos puede liberar y nos puede sanar. Y cuando ya nosotros pedimos esa parte de fe, que es por la oración, la relación cotidiana con el Señor, ya podemos hacerle la petición, externarle nuestra petición, porque es una petición y eso va a denotar mucho la actitud con la que llegamos al Señor, ¿verdad? No es lo mismo dirigirse al Señor sin una reverencia, sin postrarse, sin levantar los brazos. Yo recuerdo que en mis primeros meses de conversión, un predicador habló y dijo que qué pasaba cuando uno levantaba las manos y le pedía al Señor. Definitivamente el Señor llamaba la atención. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos, un pequeño nos levanta la mano? ¿Qué vamos a hacer? Agarrarlo. Ayudarlo. Entonces, y de ahí viene también el tema: deja que Jesús te tome y te cargue. Entonces, cuando nosotros hacemos abandono, quizá, ¿verdad? También. Sí. Sí, cuando nos declaramos necesitados y humildes, ¿verdad? Postrarnos en humildad, como lo hizo el leproso, llamamos la atención del Señor. Llamamos la atención del Señor y ya podemos, pues con humildad, reconocer nuestra situación de enfermedad y presentar la petición. Era la forma como el Señor me mostraba que debíamos llegar y después esperar, ¿verdad? Esperar, ser pacientes, porque también algo que me decía el Señor era: mira,
¿has visto algo en la palabra que diga que yo no lo he hecho? Sí, muy cierto. O sea, ¿has visto que llegó alguien a pedirme un favor o una sanación? No, y no lo dice. Entonces, es donde debemos pedirle al Señor que nos regale ese don de la fe. Sí, cierto. Es el don de la fe, que ya al final, pues, son parte de las salidas que debemos tener, ¿verdad? Napoleón, a mí me llamaba mucho la atención sobre todo esta parte del mensaje. Y sobre todo cuando escuchaba la prédica, me tocaba mucho de que se mencionaba la palabra, usted debe creerlo, hermano, debe creer. Y me puse a pensar, yo tengo poquito tiempo en la Comu, pero vengo de un grupo de tradición que está casi desde que la Comu inició. Entonces yo muchas veces me he puesto a pensar, porque incluso a veces con poquito tiempo uno llega a sentir de que tiene bastante tiempo. Pero, ¿qué pasa, Napoleón, por ejemplo, cuando ya tengo 15 años en la Comu, 20 años en la Comu, que yo he visto lo que el Señor hace conmigo, lo que ha hecho con otro hermano, y tengo todos esos años de ver esa bendición, pero ¿qué pasa cuando mi fe no es tan fuerte? Cuando, a pesar de las cosas que yo ya he visto que el Señor ha hecho conmigo, con los demás, pero aún todavía está ese paso que cuesta poder postrarme, así como tú lo dices, ante el Señor y poder llamar su atención, poder decirle, Señor, aquí estoy yo y me veo desprovisto y hacer que Jesús pueda tomarme y cargarme, porque pasa el tiempo y surge esa duda. Sí, también en estos 2 años, 2 últimos meses, puedo decir que sí puede ser que tengamos una relación de oración con el Señor, pero cuando hablábamos, por ejemplo, de las debilidades, si nos damos cuenta, las debilidades son frutos no agradables. Y que en su momento, que me dijo el Señor preparándolo, que de hecho no lo toqué en la prédica esa vez, que nosotros debemos invocar al Espíritu Santo, porque muchas veces oramos, pero no invocamos al Espíritu Santo. Y entonces, el Espíritu Santo viene con regalos. Amén. Entonces viene y algo que me quedó bien grabado a mí después de la prédica, porque se me acercaban algunos hermanos, mira, nos vas a venir a hablar de la fe, y yo no lo había percibido de esa forma. Entonces, a partir de ese día, le he pedido en su misericordia al Señor que aumente mi fe. Y al pedirle uno que aumente la fe, vienen las situaciones de salud, de enfermedad, pero el Señor al final, cuando nosotros le pedimos, por ejemplo, el don de la fe, se manifiesta, y de igual forma es con las enfermedades. Debemos invocar al Señor, clamarle, como les digo, al Espíritu Santo para poder cosechar frutos agradables, paciencia, dominio propio, amor. Pedirle, por ejemplo, la paz, que es tan importante. Cuando nosotros cosechamos todos los frutos, llega la paz. Llega la paz, sí. Entonces, es de hablar y fortalecer la oración, pero sobre todo llegar al Espíritu Santo clamándolo, y que nos fortalezca con sus dones, el don de fe, el don de sanación. Porque todos, cuando hay una petición de sanación, oramos y generalmente escuchamos sano. Entonces, pero eso es fe. Sí. El tema es tan rico, tan amplio, porque el mensaje que Dios te ha puesto es como fuera de lo común de otros mensajes que nosotros pues oímos en todas las prédicas, que lunes a lunes, pues o martes o jueves, dependiendo del día que el grupo se reúne, pues el Señor nos manda. Pero pues es necesario también irnos a una pausa para poder pues cumplir con el orden que se nos da, y como Dios es un Dios de orden, nosotros también tenemos que cumplir con ese orden. Pero los invitamos, hermanos, a que en esta pausa escuchen esta alabanza, que sabemos que también va a complementar este mensaje
que Napoleón el Señor se lo ha regalado. Los invitamos para que se queden, le escuchen y se queden pendientes del siguiente blog que es para ustedes, mis hermanos. Aquí está mi corazón, todo lo que soy, Señor, todo lo que tú me has dado, mi trabajo y devoción. Toma mis ganas de seguirte, toma mi tiempo, aquí estoy. Y tómame, llévame, toma mi vida y lo que soy, llévame, tómame, donde quieras tú llevarme, ahí estaré. Tómame, llévame, toma mi vida y lo que soy, llévame, donde quieras tú llevarme. Aquí está mi corazón, todo lo que soy, Señor, todo lo que tú me has dado, mi trabajo y mi misión. Toma mis ganas de servirte, toma mi tiempo, aquí estoy. Y tómame, llévame, toma mi vida y lo que soy, llévame, tómame, donde quieras tú llevarme, ahí estaré. Tómame, llévame, toma mi vida y lo que soy, tómame, donde quieras tú llevarme. Tendré valor y firmeza, no tendré miedo ni me desanimaré. Tendré valor y firmeza, porque tú, Señor, estás conmigo donde quiera que yo vaya. Tómame, llévame, toma mi vida y lo que soy, llévame, tómame, donde quieras tú llevarme, ahí estaré. Tómame, llévame, toma mi vida y lo que soy, llévame, donde quieras tú llevarme. Tómame, llévame, toma mi vida y lo que soy, llévame, tómame, donde quieras tú llevarme, ahí estaré. Tómame, llévame, toma mi vida y lo que soy, llévame, donde quieras tú llevarme. Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Estamos de nuevo, mis hermanos, retomando este tema tan lindo que el Señor nos ha regalado a través de Napoleón. Sabemos que nuestras debilidades son las que nos llevan muchas veces
a la derrota, al dolor. Y también en la vida cotidiana tenemos enfermedades que nosotros no esperamos, pues, que esas enfermedades llegan. Pero Napoleón nos ha hablado de algo tan importante con lo cual nosotros debemos de retomarlo y si no lo tenemos, pedirlo. Porque si nos dejamos que Dios nos tome y nos cargue, es Él quien nos va a ayudar a poder salir de esa situación que quizás nos puede traer consecuencias a nuestra vida, como retomamos y hablábamos de los casos de las personas que por su impuntualidad llegan tarde a su trabajo y se ven amenazados, muchas veces hasta han llegado a perder su trabajo, o también por las irresponsabilidades pueden perder su familia, ¿no? Pero también están las enfermedades que nosotros no las llamamos, no las pedimos, pero están ahí y llegan. Lo importante de todo esto es tener fe. Y Napoleón nos ha hablado de eso y sabemos que él en su testimonio, ¿verdad? Por fe, él creyó al Señor, preparó este tema para nosotros y por fe él también sé que ha transformado su vida. Napoleón, ¿nos puedes explicar cómo en realidad tu vida cambió a través de este mensaje? Sí, preparándolo, como les decía, al mostrarme las debilidades, yo me identificaba con muchas de ellas. Entonces le decía al Señor que cómo yo me podía parar a dar una prédica si en realidad no podía dar un testimonio total de lucha contra las debilidades. Y hablando con mi pastor me decía, es que vos vas a hablar de tu lucha diaria, de cómo las estás abordando, cómo las vas a abordar, qué es lo que haces. Y definitivamente, aunque siempre he tratado de orar en lo posible, de rezar el rosario devotamente, hacía falta algo porque como les digo, he sido una persona muy impaciente. Me jactaba en el trabajo de decirle a los colaboradores, es que mi mente ya no está pensando en este día, está pensando en la otra semana. Entonces eso me hacía caer en impaciencia y a veces en decir cosas que no quería decir. La desconfianza, y aún estando en la comunidad, desconfiado hasta de la sombra. Y en pequeños detalles, o sea, no necesariamente en grandes detalles, pero en pequeños detalles. Desconfiado, como les digo, a más no poder. Me di cuenta que había un resentimiento, pero generado a veces porque no llegaba una disculpa de alguien querido. Me di cuenta que era cierto nivel de tosudejo, de necedad, no aceptar a veces que me equivoco, sobre todo con mis hijos o en el trabajo. Y así el Señor me lo iba mostrando. Me lo iba mostrando algunas veces impuntual y con la excusa del tráfico. Pero hace ya varios meses un hermano dio una prédica muy relacionada a la paz y la paciencia. Y él abordaba dentro de sus salidas, era la oración y pedirlo en oración. Entonces yo empecé a pedirle al Señor que me diera paciencia en el día a día. Paciencia. Entendí por medio de la oración que no debía hacer las cosas que no puedo hacer. O sea, porque a veces me afanaba queriendo hacer cosas que en realidad ese día no podía hacerlas. Eso fue lo primero con la impaciencia. Con el resentimiento siempre en oración, porque de diciembre para acá, para esta altura, el Señor me hizo que intensificara mucho la oración. Mi hijo mayor, por motivos académicos, no está con nosotros. Entonces lo vemos poco.
Y una forma que el Señor me llevó a mantener una cercanía con mi hijo era por medio de la oración. A pedir mucho por él. Entonces, como soy desconfiado, y ahí se entrelaza todo. De repente, si yo le escribía por WhatsApp y no me contestaba y de repente lo miraba en línea, a ver qué está haciendo. O de repente con mi esposa, porque mi esposa sale a trabajar fuera de la capital y maneja 1:30. Y si no me contestaba todo el día, tal vez estaba trabajando y no me podía contestar. Pero yo decía, a ver qué le pasó. Entonces el Señor por medio de la oración me fue diciendo, trabajando y me decía, si es que yo soy fiel. Amén. Y yo te hice una promesa en tu retiro de conversión. Entonces yo creo en esa promesa, porque esa promesa que Él me hizo y que me la recordó en diciembre, o sea, me recordó que día a día se cumple, porque se cumple, entonces no tengo por qué dudar ni desconfiar. Entonces ahí me hizo ver que parte de mi desconfianza debía trabajarla pidiéndole ese fruto de la fidelidad, ¿verdad? La impaciencia con la paciencia. El egoísmo me lo reveló que es pedirle el fruto del amor, porque dejo de pensar en mí y pienso en los demás. Y el resentimiento igual con el fruto del amor. Entonces, de esa época para acá, ya en mi oración cotidiana es hablar con el Espíritu Santo y sobre todo trabajar, pedir los frutos y trabajar con la parte del don de la fe. Y después de la prédica, el Señor me mandó a pedirle más fe. A pedirle más fe, a creer que todo es posible si creemos. Amén. Y es así como se da el testimonio y me cambia el testimonio. Quiere decir que la clave en realidad para poder nosotros salir en victoria con nuestras debilidades es la oración, ¿verdad? Es la oración. Es la oración, porque solo así vamos a poder ver esos frutos espirituales en nuestra vida. Y además pedir fe, ¿verdad? Y pedirle al Señor. Porque si no tenemos la fe, la podemos pedir, ¿verdad? Sí, son regalos que el Señor nos da y debemos pedirle ese don de fe, ese don de intercesión, de sanación. No es uno, es el Señor. Uno solo actúa en su nombre. Amén. Porque Él dice, y todo lo que pida en mi nombre yo lo haré para que por mí se le dé la gloria al Padre. Entonces... Y acercarse quizás si no está, pues si cree de que está solo, que no tiene una familia comunitaria, acercarse a una comunidad. Nuestra comunidad está abierta, ¿verdad? Para recibir. Y mira, algo importante es en la parte... nos hemos enfocado en las debilidades, pero en la parte de las enfermedades nosotros debemos pedirle al Señor por medio de la oración, pedir el apoyo de los hermanos. Pero también algo bien importante es que cuando nosotros tenemos fe, podemos creer que nuestro Señor Jesús está en el Santísimo Sacramento. Amén. Amén. Y que yo he oído testimonios de hombres, de mujeres, que en una hora santa han sanado. Que en visitas al Santísimo han tenido el favor del Señor. Entonces es fe creer que Él ahí está. Y por eso al final terminamos hablando de tanto de debilidades como enfermedades, que debemos tener fe. Cuando tenemos fe, que es un don, también le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé sus frutos. Amén. Y fíjate que yo me ponía el Señor fuertemente de que nuestra comunidad nos da esa acogida tan bonita, tan grande, que sentimos nosotros que aquí hacemos la nueva vida, ¿verdad? Amén. Y podemos ver un pedacito de cielo aquí en la tierra, y que siempre está abierta para poder recibir a quienes quieran y necesiten, porque la verdad es como sentirse necesitados de Dios. No importa cómo esté, no importa
sí tengo un y mil debilidades que me han llevado a mucho pecado, o que también, ¿cómo se llama? Estoy pasando por una enfermedad que ya no la puedo controlar, que los médicos me han desahuciado, pero sabemos que hay promesa de Dios, como tú dices, y tú dijiste, dime, que te dijo a ti que nos dijera, dime qué no he hecho de lo que me han pedido, ¿verdad? Si lo que tienes que tener es fe, como el granito de mostaza, pues al leerlo uno lo ve así como, pero no, realmente es como decirle, Señor, yo me entrego a ti, aquí está, tómame y cárgame, ¿verdad? Pero buscar ayuda, nuestra comunidad es esa ayuda, así como te la dio a ti, como le dio a Carlos, me dio a mí y a todos los que servimos y a todos los que estamos e integramos esta comunidad a través de ¿cómo se llama? De la radio. Aquí hay una forma de llamar y si alguien se siente necesitado, pues decir, aquí estoy, ¿verdad? Y sé que nosotros, porque este es un mensaje de Dios y eso me lo está poniendo Dios a mis hermanos que necesiten, que llamen porque nosotros vamos a acompañarlos y ayudarlos, pero hágalo con fe, mi hermano. Pero antes recuerde que tiene que orarle al Señor como se lo reveló Dios a nuestro hermano Napoleón. Pero Napoleón, te pedimos de que hagas una oración porque sé que hay personas que nos están escuchando que están pasando una enfermedad, que ya sienten que se sienten vencidos y que también sus debilidades les han traído muchas consecuencias que los están haciendo infelices en la vida, para que el Señor obre en sus vidas. Pueda tomarlos y pueda cargarlos. De Amén. acuerdo. Vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Dios, amado Padre, Padre bendito y celestial, queremos en primer lugar darte gracias por este momento. Queremos darte gracias por esta pequeña plática que nos has regalado y que ha llegado a muchos corazones. De igual forma, mi Señor, no tenemos más palabras que decirte que te necesitamos, que nuestras vidas necesitan de ti. Queremos reafirmar nuestro compromiso de mejorar nuestra cercanía contigo y sabemos que es por medio de la oración. Amado Dios, Padre Celestial, queremos clamar por tu Santo Espíritu, que es quien mueve montañas, mi Dios. Queremos clamar en este momento para que vengas a regalarnos una fuerte unción, pero sobre todo que tu Espíritu Santo nos regale ese don de fe, Señor, fe para creer que todo es posible. O lo dice tu palabra, todo es posible si crees. Y nosotros creemos en ti, creemos en que Jesús es tu Hijo amado, quien dio la vida por todos nosotros. Creemos, Señor, firmemente en todos los milagros que Él hizo. Creemos en que así como lo hizo ayer, lo hace ahora, lo hará mañana. Él los puede sanar de cualquier enfermedad, llámese COVID, llámese diabetes, llámese Parkinson, insuficiencia renal, llámese cualquier tipo de cáncer, mi Dios. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Sabemos que tú eres el Dios de lo posible y lo imposible. Por eso hoy clamamos a ti, clamamos sanación para todos mis hermanos que en este momento nos escuchan, pero lo más importante, tener fe en Jesús, que en Jesús se hizo vida esa profecía en la cual tú nos decías que por medio de Él nos cargarías y nos tomarías, mi Dios. Todo te lo hemos pedido en el poderoso nombre de Cristo Jesús, bajo la intercesión de su Santa Madre, nuestra Virgen María. Amén y amén. 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 Y amén. Muchísimas gracias, Napoleón. Gracias por compartir este mensaje que el Señor te ha revelado. Muchas gracias por nuevamente pues tenernos acá. Y gracias a todos y a todas ustedes que pudieron vernos y escucharnos por medio de la radio elsalvadordelmundo.com y por nuestras redes sociales también. Este fue su programa Sentados en un Café con Jesús y nos vemos hasta el siguiente programa. Bendiciones para todos. Los esperamos a todos. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en Sentados en un Café con Jesús.